Hola, de nuevo, bienvenidos a Diálogos MDE, en esta ocasión con un programa especial extraordinario con dos grandes amigos, personas que hacen parte de esta movida de personas que reflexionamos sobre el territorio, sobre el hábitat, sobre la vida humana en la tierra. Hoy estamos con dos invitados, Carlos Moreno, de París, de Cali, Colombia, un buen y queridísimo amigo de nuestras causas, quien está de visita en Medellín a propósito de una invitación que le ha hecho la empresa de vivienda del departamento de Antioquia Viva y la gobernación de Antioquia en cabeza de su gerente Luis Roberto Durán. Y hoy estamos entonces aprovechando la generosidad de Carlos y de Luis Roberto para tener este espacio de conversación un poco más informal y fuera de, digamos, del espectro de las reuniones institucionales, para hablar un poco de nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestras búsquedas en el mundo de las ciudades y el territorio, y muy especialmente pues a partir de esa extraordinaria movida global que viene liderando Carlos Moreno con el urbanismo de proximidades y la ciudad de los 15 minutos, que se ha convertido en una especie de tema obligado para todo el planeta en estos temas de post-COVID, de crisis de las ciudades, de crisis de la movilidad urbana, de cambio climático y sobre todo de esta noción de buscar ciudades más equitativas y más incluyentes. Yo no voy a ocuparme de hacer un relato sobre el currículo extensísimo y valiosísimo de Carlos y también de Luis Roberto, y más bien les voy a decir a cada uno de ellos que nos saluden, dándoles la bienvenida y el agradecimiento, y que nos cuenten un poco quién es Carlos Moreno y cómo llega a Medellín. Bueno, querido Jorge, es un placer compartir igualmente con Luis Roberto y saludo, claro está, a todas aquellas que van a partir esta conversación. Bueno, Jorge, tú sabes que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Rememoraba esta tarde el hecho de que el Foro Mundial Urbano, que se va a hacer muy pronto en Katowice, el séptimo se hizo aquí con el alcalde de esa época, Aníbal Gaviria, creo que estamos hablando del 2014. 2014. O sea, que estamos hablando de hace 8 años. El alcalde Aníbal Gaviria, claro está, acogió ese foro, tú jugaste un papel protagónico bastante fuerte y tuvimos la ocasión de comenzar una relación de trabajo que, lo he dicho hoy públicamente por redes sociales, se convirtió en una gran amistad, sobre todo por el hecho de tener unos puntos de convergencia muy fuertes, que son ante todo nuestra pasión por la ciudad, nuestro humanismo, por el derecho a la vida y nuestra visión sistémica para ofrecer una visión de calidad de vida que sea ligada más bien a los servicios, que sea ligada a que la gente encuentre una razón de ser y de existir. Entonces mi venida a Medellín realmente fue sin pensarlo. Yo tenía una invitación muy importante para un gran festival en Italia. Cuando tuve esta invitación prácticamente rápidamente me pareció que era un buen momento porque estamos viviendo en épocas de encrucijada, de cambio climático, de convulsiones sociales. En Colombia igualmente tenemos una situación inclusive muy tensa. Entonces, venir aquí a respirar Medellín me parecía fantástico para tomarle el pulso a una ciudad que no veo desde el 2016, hace 6 años, a pesar que con Aníbal y contigo nos hemos visto regularmente. Y claro está, atendiendo la invitación de Viva, de Luis Roberto, porque yo soy muy apasionado de lo que el mundo de los gobiernos locales pueden proponer como herramientas y armas de combate para crear calidad de vida, y Viva me pareció efectivamente como entidad ligada a la vivienda social algo que quería conocer y además pues integrarlo a mis reflexiones más globales, porque tú sabes que mis ideas son ligadas igualmente al devenir de muchos lugares del mundo, y para mí Medellín ha sido una ciudad muy inspiradora igualmente, lo que me permite que eso se convierta en una especie de brainstorming permanente y de laboratorio largo y se retroalimenta, ¿no?
Luis, en ese contexto de lo que Carlos nos comparte, es muy emocionante porque lo hemos vivido en el caso personal. Pues he tenido la suerte, la fortuna de haber compartido ese recorrido. Ahora hablaremos un poco más en estos años que nos ha pasado conjuntamente con París, con Ana Hidalgo, con Carlos, pero también con organizaciones globales de reflexión sobre las ciudades. Pero es muy importante que tú, que hoy lideras a Viva, pero que has también trabajado en las ciudades, en el territorio, nos cuentes un poco de dónde nace la segunda cátedra de vivienda social de la empresa Viva, que es la motivación para haber traído a Carlos. ¿Y qué piensas de toda esta historia que también conoces muy bien de nuestra ciudad y de nuestra evolución? Jorge, yo creo que, bueno, saludar a todos los que nos están viendo hoy. Aquí la cátedra nace, no voy a decir la segunda versión, sino desde el origen, nace como un homenaje por los 20 años de Viva, porque es una entidad transformadora, digamos, de los procesos territoriales con el enfoque en vivienda, pero fundamentalmente queríamos tener otras visiones, porque los retos son de un tamaño tan grande hoy en el territorio. Es decir, los déficits de vivienda que tenemos de línea base en Colombia son tan grandes y se proyectan tan tremendos que se hace necesaria, como decimos aquí, todas las formas de lucha. Y todas las formas de lucha es estudiar qué está pasando en otros contextos. A veces estos entornos en los que nos movemos, donde hoy ha mermado muchísimo, y tal vez una conversación que teníamos previa a la grabación, se ha mermado muchísimo la conversación de ciudad. No estamos conversando de ciudad. Cuando no estamos conversando de ciudad, se vuelve una mirada endógena. Aquí estamos los mismos con los mismos, pues haciendo lo mismo todo el tiempo, sin hackear el sistema, sin mirar que hay otras visiones, que hay otras maneras, a lo mejor disruptivas de hacer las cosas, y a veces ni siquiera son disruptivas, se vienen haciendo hace 20 años en otras partes, y nosotros simplemente no nos hemos dado cuenta por falta de conversación. Entonces, esta cátedra, en su segunda versión, quisimos darle una mirada distinta. Dijimos, vamos a darle una mirada que nos permita ampliar el espectro de actuación, no solo en el espacio institucional, sino en conversaciones como estas, en los almuerzos que hemos tenido, en las cenas, poder encontrar todas esas herramientas, Jorge y Carlos, que nos ayudan. Ayer tuvimos un almuerzo muy enriquecedor con Carlos, en donde veíamos diversos mecanismos que dijimos, bueno, esto hoy por regulación no se puede hacer en Medellín, pero definitivamente es una herramienta que podemos explorar, que nos puede detonar una manera diferente de hacer bien. Entonces esta cátedra queríamos un poco tener esas visiones, queríamos tener una mirada en espiral que partiera del cuerpo, luego que mirara la vivienda como tal, luego que mirara esa vivienda en un contexto de ciudad, ahí donde aparece la discusión de Carlos, de la ciudad compacta, y finalmente cerrar con un compromiso con el planeta, porque hoy, como bien decía Carlos ahorita, hoy tenemos otros compromisos en medio de la tensión, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, pues tenemos unos compromisos derivados de la emergencia climática que hace que indefectiblemente tengamos que tener esta conversación. Eso que estás mencionando es muy importante porque de alguna forma en el camino que nos unió con Carlos desde los años 2014 en adelante, lo que hemos compartido es una reflexión profunda sobre el proceso Medellín, que como hemos conversado en algunos programas anteriores sobre el relato de esta ciudad, pues Carlos lo ha ido analizando y lo ha ido reconociendo porque pues, es su asunto, porque él tiene una tiene un observatorio global en el cual está analizando la evolución de nuestras ciudades para detectar caminos. Y yo me atrevería a decir que una de las preguntas del sur global más críticas no es solo la del espacio público, los sistemas de movilidad y la agenda frente al cambio climático, sino la provisión de vivienda. En el caso colombiano, en muchos escenarios yo he dicho que tenemos una política de construcción de vivienda, pero no tenemos una política social de vivienda y hábitat. Y son dos cosas con las mismas palabras, pero con contenidos muy diferentes. A mí me gustaría, pues por mis compañeros y sus conocimientos, conversar un poco en esa perspectiva de la ciudad próxima, de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad, digamos, como Carlos ha defendido, la Smart City humana, pues que nos hable un poco de su reflexión, de la teoría que él defiende, porque también hay que decirlo, es una teoría que se ha simplificado, se ha convertido en un titular de marketing muy fácil, pero que no va a la complejidad que es realmente lo que se ocupa Carlos. Y luego pedirle también a Luis Ro que haga alguna reflexión sobre ese asunto que él está buscando en Viva bastante, y es cómo
evolucionar hacia nuevas formas de producir vivienda social para las personas menos favorecidas en un territorio como el nuestro, que tiene un déficit muy importante. Sí, mira, Jorge, para abordar efectivamente más allá de la frase, porque se ha vuelto un gimmick, ¿no? A veces me mandan cosas completamente aterradoras, de decir un edificio, coloco un repartidor automático de bombones y por allá un repartidor de café y aparece, pero es verídico, lo estoy contando en Londres, en Canary Wharf, y me han mandado la foto diciendo Canary Wharf for 50-minute city. Entonces, bueno, tenemos que poner las cosas en su punto porque son muchos años de investigación de mucha gente, efectivamente, que he tenido el honor de liderar, y que hoy en día, dando la vuelta al mundo, necesitamos ser vigilantes. Pues, como tú sabes, yo soy un pensador activista, no tengo poder de decisión en ninguna política de gobierno local, aconsejo gobernantes locales, amigos como Ana Hidalgo, ya con los que tengo trabajo desde mucho tiempo, pero yo no tomo ninguna decisión, son los gobernantes, o sea que eso me da la libertad de pensamiento y la libertad de proponer acciones para que justamente vamos tal vez a la profundidad de las cosas. Tú decías, necesitamos dialogar, conversar, y estos son espacios en los cuales además se permite profundizar. Yo quisiera decir que este tema de los 15 minutos, lo primero es desmistificar completamente los 15 minutos. ¿No? Puede ser 16. Nada que ver. 12, 18, 24. Esto, yo recibo mensajes de gente además muy querida, de gente bastante alcurnia intelectual, que dicen, Carlos, estamos en un impasse contigo porque no nos dan 15. Nos dan 17. No doy los nombres, estamos aquí ya más para hablar de conceptos, ¿no? O que me dicen, entonces, el asunto a pie, en bicicleta mecánica, bicicleta eléctrica, entonces, explícanos bien. Entonces, yo quiero aprovechar esto para contestarle a estos amigos que se reconocerán justamente, diciendo que realmente lo que ha presidido el concepto es la noción de ciudades y territorios de proximidad. Lo que presidido el concepto es darle una nueva definición a lo que me parece, sí, para mí es obsesional, qué es la calidad de vida, qué es un entorno de vida, cómo se vive en un lugar independientemente de su densidad y de su talla. Y es un poco lo que quisiera transmitir, teniendo este pequeño tiempo, de decir, hemos buscado lo que le llamamos nosotros los invariantes cualitativos, o sea, cualquier persona, un ser humano, que por lo tanto tiene derecho naturalmente a una dignidad, que es de acceder a una serie de servicios que le permitan ser un ser humano digno. ¿De qué se necesita? Fundamentalmente para que le sea posible, independientemente del lugar donde viva, de su lengua, de su cultura, de su religión, de la talla y de la densidad de su... Entonces, la reflexión realmente fue esa. ¿Cuál es la calidad de vida? Y hubo tres preguntas primeras. ¿Cuáles son las amenazas que tiene el ser humano hoy en día, digamos, en los próximos 100 años, si quiere continuar a ser ser humano? Esa fue la primera pregunta. Segundo, ¿cuáles son los elementos indispensables para que una economía esté al servicio del hombre y que no sea el hombre el que esté al servicio de la economía? Tercera pregunta, ¿cómo se socializa un ser humano con respecto al lugar donde vive? La ciudad de los 15 minutos como explicación de un paradigma de transformación de modos de vida urbanos interiores responde en convergencia a esas tres preguntas. La amenaza más seria que tenemos como humanidad es el cambio climático, que ya no nos deja mucho tiempo. Antes decíamos el final del siglo, luego dijimos en la Copa 21 el del 2050 neutralidad de carbono. Hace ya 3 semanas, el 4 de abril, el IPCC nos dijo, tenemos 3 años para decidir radicalmente el cambio de vida. Entonces ahí no tiene pierde, porque los indicadores todos están muy mal, todos. Esta mañana hubo un informe que es aterrador de los 6 indicadores
físico-químicos que tenemos hoy en día y todos están en rojo. El segundo, cómo tener una economía al servicio del humano. La economía lo que pasa es que ha trabajado un urbanismo productivista en el cual hemos separado las funciones sociales dándole a la distancia una valorización porque hemos considerado que las distancias finalmente no importan porque tenemos una solución tecnológica que nos permita acortarla, no en tanto distancia, sino simplemente sacrificando el tiempo útil. Entonces nos movemos 1 hora, 2 horas y tenemos... Entonces, esa reflexión de una economía que se ha vuelto destructiva del entorno, de calidad humana, de su dignificación, porque nos parece completamente normal que una persona tenga 3 horas diarias de ida y vuelta, pero nos dicen, sí, pero por lo menos tiene que comer él y su familia. Entonces, esa pregunta, ¿es sostenible 10, 20, 30, 50 años? No. Es el caso de la política habitacional de México. Estas viviendas que hicieron fuera, lo que nos contaba Héctor hace poco también, no es garantía de que la gente quiera la vivienda por sí la vivienda, o sea, por tener solamente la vivienda. Si las haces a 3 horas porque el suelo está muy barato allá, la gente las termina abandonando porque no va nunca a querer estar en un hábitat que no le corresponde. Yo hoy te escuché con atención porque conozco el concepto de la ciudad de los 15 minutos o esta ciudad compacta, y normalmente se tiende a simplificar, pero hoy que te escuchaba con atención, creo que esto es una construcción científica que cuando uno se pone a aplicar la metodología, esto puede resultar muy enriquecedor porque se le cruza otra variable. Porque lo hiciste a prueba, o sea, la ciudad está, el método está hecho a prueba, digamos, de gobernantes y casi que genérico. Esto se puede aplicar en cualquier parte, pero se enriquece cuando esa tercera variable, que hablabas hoy del amor a lo propio, el amor al territorio, se detecta esas variables locales, ¿cierto? Que son las que para nosotros, por ejemplo, en Medellín o en la ruralidad antioqueña, son las que garantizan mi vida, ¿cierto? Que pueden no estar en el método, pero que el método las puede reconocer. Es que yo creo que lo más importante, por lo que uno conoce a Carlos, su pensamiento y su trayectoria como investigador en estos asuntos, es que uno de los pilares o de los que está soportado todo el trabajo de Carlos es la teoría de la complejidad. El problema es que en la ciudad de los 15 minutos se vuelve un eslogan como compra usted carro y sea feliz. Entonces se banaliza lo complejo y es una parte de la situación contemporánea. Yo he dicho muchas veces que la situación contemporánea nos está llevando a que como los problemas nos superan, entonces lo mejor es banalizar. Y eso es lo que nos está llevando también a su vez al populismo político. Y completamente de acuerdo. Entonces yo creo que lo importante y lo que a mí me entusiasma sobremanera de que Carlos esté aquí y que esté con nosotros en esta conversación es que nos dé más información que podamos compartir con más y más personas, porque además esta conversación seguramente la ven, sabemos que la ven personas, académicos, amigos de otros lugares, es que nos expliquen más y más los contenidos de fondo que hay sobre eso. Y en el caso personal me interesa mucho su conexión conceptual con las causas que hemos promovido en Medellín, que muchas de ellas son coincidentes con las ideas de Carlos, y en algunas cosas Carlos ha sido un activista defensor de nosotros en el mundo que nos ha ayudado mucho. Sí, claro, Jorge, tienes toda la razón. Si queremos profundizar, cuando yo planteé este concepto ya públicamente en el 2016, cuando hubo la, perdón, sí, 2016, cuando hubo la COP21 por el clima, yo consideraba que, dado que las ciudades son los principales contribuyentes de CO2, como le decía esta mañana, necesitamos no tanto aplicar medidas técnicas, porque el ser humano, como somos tan creativos, tenemos buen dominio de las matemáticas, de la física, de la química, después de la revolución industrial. Entonces siempre encontramos soluciones tecnológicas que llevan a ocultar los verdaderos problemas que nos estamos enfrentando hoy en día. La fragilización de los recursos naturales, la pérdida de una economía del hombre y la dificultad de socialización y la pérdida de interacciones sociales. Entonces yo planteé que en ese momento habían 4 virtudes que había que recuperar, proponiendo un cambio del modo de vida, siendo el primero el concepto de una ciudad que tuviera una mejor utilización de sus recursos para generar un hábitat de mucho más satisfacción, que lo llamamos en ese entonces la densidad orgánica. Nuestras ciudades en el urbanismo moderno
se han desarrollado bajo un concepto de densidad que no es realmente a la escala de las interpretaciones del ser humano, sino inclusive con mucha insatisfacción y que yo llamo más promiscuidad que densidad. Hemos confundido densidad con promiscuidad durante muchísimos años. O hacinamiento. Promiscuidad o hacinamiento, sí, perdón, es la palabra correcta en castellano. El hacinamiento. Entonces, el primero era reivindicar la noción de densidad, como decía esta mañana Richard Sennett, dice, la densidad es una virtud y la distancia nos convirtió en un vicio, pero nos han vendido lo contrario, ¿no? Que la distancia no importa y entonces la densidad se nos convierte en buen hacinamiento o en el sueño de cada cual de tener su casa, con su patio, con espacios, disminuyendo la capacidad de neutralización. El segundo, mixidad. Vivimos en ciudades muy segregativas, profundamente fragmentadas. Y lo dije esta mañana, incluyendo ciudades de muy alto nivel de vida como París, en el cual hay una gran segregación social entre el este y el oeste, por la consideración de dónde se va a trabajar y dónde se está habitando, con la herencia de los guetos de promiscuidad, de hacinamiento que se produce. El tercero era esta noción igualmente de utilizar la tecnología, la ubicuidad, en un siglo en el cual la tecnología está presente en todo momento, pero que se ha convertido en una fuente de aislamiento y de desconexión, porque nunca antes hemos estado tan hiperconectados tecnológicamente y tan desconectados socialmente. Y el cuarto, esta noción de una proximidad de servicios que nos permita dignificar al ser humano en sus elementos esenciales, colocando de relieve algo que hemos olvidado, porque igualmente las palabras lo han un poco pervertido, que es la noción del bien común humano, del bien común social. Y hemos perdido entonces, como la densidad se convierte en hacinamiento, como la ubicuidad se convierte en separación y aislamiento, como la proximidad se convierte finalmente en un vecindario sin servicios, el bien común se volvió algo, inclusive lo vi esta mañana aquí en Medellín, una persona que decía el bien común son comunistas, y eso no tiene nada que ver. El bien común es un trabajo científico de la primera premio Nobel Mujer de Economía, Eleonora Ostrom, en el año 2009, que escribió con el amigo Vicente un libro que se llama Gobernando bajo los bienes comunes, que es simplemente una economía de mercado que se humaniza, en el cual los recursos materiales y inmateriales extensos tenemos que encontrarlos en una categoría muy particular en la que yo trabajo mucho, que llaman los recursos materiales y inmateriales invisibles, que los tenemos y no los tenemos, simplemente reutilizarlos en el marco de una economía de mercado como tal, pero sirviendo el interés general, escapándole a la economía especulativa, a la economía financiarizada, que es un poco hoy en día el gran desequilibrio que tenemos. Entonces, esos cuatro elementos, densidad, promixidad, densidad que he hablado, proximidad, ubicuidad, han sido el eje de la ciudad de los 15 minutos, proponiendo una estructura policéntrica en el cual nos implementemos bajo cuatro cosas muy sencillas. La primera, una ecología en el cual reducimos nuestro CO2, no porque estamos sometidos a que tal cosa no está bien, sino porque naturalmente preservamos los recursos naturales con un hábitat con buenos materiales, menos desplazamientos, más utilización a pie, más utilización de bicicletas, simplemente una ecología que naturalmente nos aporta soluciones. El segundo es una proximidad multiservicial que dice que más que construir para ir más lejos y más rápido, tenemos que reutilizar muchísimo de lo que existe. Y lo primero de lo que existe es volverlo multifuncional. Hay miles y millones de metros cuadrados que sirven para una sola cosa y su porcentaje de uso es muy escaso. En Francia estamos hablando de menos del 30 al 40% activos inútiles. De activos que no sirven. En momentos de tiempo, pues, en intervalos de tiempo. Entonces, eso lo llamamos el polimorfismo funcional,
que hoy en día debe estar en el corazón de las políticas urbanas. El tercero, construir nuevos modelos económicos urbanos, incluyendo los gobiernos locales que tienen que implicarse. No podemos dejar del mercado de la regulación. Tenemos que tener una economía de mercado que defienda a los comunes y por lo tanto nuestro deber es imaginar y crear nuevos mecanismos financieros, administrativos y de gestión que nos permitan hacerlo. O sea, lo que hemos hablado, Roberto, crear commercial property, o sea, agencias de la ciudad, operadores urbanos que manejan los espacios comerciales, separar el suelo de lo construido para dividir por dos el precio del metro cuadrado y evitar la especulación inmobiliaria. Carlos, yo te quisiera hacer una pregunta aquí en medio de la informalidad y en honor a la complejidad, porque yo te escucho y esos temas pueden, o sea, de entrada son complejos para ciudades que ya tienen, digamos, unos avances muy largos, pero ¿qué pasa con las ciudades de América Latina y del Caribe, como la nuestra? Esa es una pregunta, ¿cierto? Es una pregunta la que viene, y es, ¿crees que hay un escenario transicional para poder aplicar esto? Porque nosotros tenemos unas herencias que tienen los valores invertidos. Me explico. Yo no puedo llegar en este momento a aplicar a Medellín, digamos, de entrada una metodología, lo siento así después de haber escuchado esta complejidad, todo el método de los 15 minutos, porque la cultura te dice otra cosa hoy, ¿cierto? Nosotros tenemos el paradigma que la calidad de vida es vivir en una unidad cerrada, donde nadie me toque, donde no tenga los servicios, a lo mejor me desplazo, y romper ese paradigma que es una herencia, incluso creo que de arquitecturas del narcotráfico, que nos tuvimos que ir a vivir a unos apartados y protegerlos con rejas y con todo. Entonces, hoy por hoy, eso lo consideramos, lo tenemos afincado aquí como que es mi sensación de seguridad. Ahora, romperlo para decir, no, yo me voy a montar con todos, significa una ruptura del paradigma cultural. Pues no sé si hay unos escenarios intermedios o si te has encontrado en algunas otras partes unos escenarios transicionales antes de poder llegar al de la ciudad compacta, porque es complejo en esa mirada. Mira, hay tres cosas, ya inclusive con Jorge estuvimos ayer caminando por Medellín, hablando, visitando cosas que nos unen profundamente en nuestras visiones de ciudad, como la recuperación del río, partir del río, pero vamos mucho más allá. Y te quería preguntar con respecto a esta pregunta, porque me la hace mucho a menudo en América Latina igualmente y en otros lugares como en África, por efectivamente la complejidad que encierra y la dificultad de poder desarrollar esta metodología de ecología, proximidad, solidaridad, participación ciudadana. Pero yo lo digo, y Jorge lo sabe, yo inclusive lo decía ahora, más tarde por las redes sociales, después de nuestro seminario, que los gobernantes locales tienen hoy en día el deber de tener una visión pionera y de lanzarla, aún sea difícil y aún a veces a costa de la popularidad, por una razón es de que tenemos muy poco tiempo para que nuestro planeta, que seguirá existiendo sin nosotros, continúe a acoger el ser humano tal como está viviendo hoy. Estamos en una situación muy, muy difícil. O sea, tú dices que el sentido de urgencia elimina el escenario transicional. Yo digo que el sentido de urgencia obliga primero a los gobernantes que tienen responsabilidad política a tener no solamente visión, sino coraje y por lo tanto a implementar acciones. Lo digo esto ¿por qué? Porque Jorge sabe la dificultad de nuestros combates en París con una alcaldesa como Ana Hidalgo, que es el coraje personificado, la visión pionera. Ella tiene una perfecta claridad desde hace 15 años de lo que representa el impacto del clima, de lo que representa el impacto de una economía que está al servicio del hombre y lo que significa la ausencia de interacciones sociales como sin salida para nuestra humanidad. Y entonces digo sinceramente que aquellos que están en gobiernos locales tienen que tomar el coraje de la decisión, que desgraciadamente no es el caso en América Latina, primero porque hay mucho populismo, segundo porque hay mucha demagogia y tercero porque hay mucho corrupto y mucho ladrón. Porque aquí hay poner el cuarto, que yo creo que además somos economías extractivas, que no tenemos esa visión de eso, seguimos vendiendo carbón, seguimos sosteniendo un 30% de la economía en venta de petróleo, como no tenemos reservas hace poco probables. Eso que dijo Carlos es música para mis oídos, porque cuando además coincidimos con Carlos en el retiro anual de CGLU en Barcelona hace un par de meses, en la conversación decía,
yo planteaba que uno de los, tal vez, retos de la sociedad contemporánea, por un lado, el movimiento municipal, es decir, quien puede realmente tener cercanía a la solución de los problemas que tienen las comunidades, no son los estados-nación. Es decir, lo están demostrando las evidencias del informe del IPCC y lo que pasa con las COP. Y es que los estados-nación no alcanzan a llevar las políticas frente al cambio climático a las comunidades. Esas son las autoridades locales. Y entonces yo planteaba, con esta crisis de demagogia, de populismo y de mediocridad que está gobernando las ciudades en el mundo, que era una etapa en la que necesitábamos revalorizar la figura del alcalde o de la alcaldesa. Es decir, el mundo hoy necesita urgentemente, por más tiempo, un renovado liderazgo de la figura de la autoridad municipal, porque son esos líderes los que realmente pueden fomentar y jalonar el cambio. Creo que esto nos une profundamente, nos lleva a que, Luis, Roberto, yo digo y le digo a mis amigos, alcaldes, alcaldesas, gobernantes locales de metrópolis, gobernantes de regiones, ustedes tienen la llave de esa solución. Jaime Lerner, finado hace poco, que fue uno de los grandes creadores de la acupuntura urbana, que ha sido una de mis fuentes de inspiración, también les decía, las ciudades hacen parte del problema, pero son las ciudades las que tienen hoy en día la solución. Y frente a esto, ¿cuál es la primera dificultad? Primero, que los alcaldes no tienen esta visión y que cuando en América Latina hay corrupción y que un alcalde es elegido porque entonces dice, yo tengo 4 años para robar y 4 años para alimentar las arcas de mi familia o de mi nepotismo y de paso meter algunos agentes de seguridad que se ocupan de que todo el que esté en oposición voy a decirle que no es bueno y a veces es peor. Entonces estamos bloqueando el sistema. Partamos del principio de ser optimistas y que la ciudadanía va a tomar conciencia y que hay un movimiento social que puede darle el vuelco para que tengamos muchos más a nivel Gaviria, que fueron ejemplos de adalides pioneros, como es el caso en París de Ana Hidalgo, que están por el bien común, que rehacen una política al servicio de la calidad de vida y cuyo esfuerzo cotidiano es simplemente para que la gente viva mejor. Partamos que eso existe. ¿Cuáles transformaciones se pueden hacer para que esta visión, digamos, de esas proximidades de curso? Yo pienso que hay una serie de herramientas administrativas e igualmente políticas de transformación que pueden incidir rápidamente para recuperar una cierta confianza en el capital común que es nuestra sociabilidad. El primero, y esto nos une con Aníbal Gaviria y con Jorge Pérez, porque ha sido un combate, es el del espacio público como fuente de democracia, el espacio público como fuente de bien común, el espacio público como fuente de proximidad humana, pero el espacio público como fuente de proximidad cultural basada en el humanismo, en el cual yo respeto a los que están en el espacio público, porque considero que son mis congéneres y que sus efectos personales no me los llevo porque están en el espacio público. Entonces, esto que resumió brillantemente Aníbal Gaviria con el nombre de Ciudades para la Vida, Cities for Life, nos unió profundamente. Y te cuento que estudiando las grandes transformaciones urbanas de los últimos 50 años, he trabajado mirando cuáles han sido los elementos de transición. Esta mañana le comentaba a alguien que me decía, Carlos, es que lo que está proponiendo usted en los países más desarrollados, por ejemplo, Ámsterdam, eso ya es gente que tiene otra visión. Pero es que en los años 90 Ámsterdam no era Ámsterdam. Ámsterdam era la ciudad con más mortalidad infantil producida por accidentes automóviles. Y las fotos de los años 90 de Ámsterdam son fotos de hoy en día cualquier calle congestionada. Y si Ámsterdam se convirtió en lo que es porque el movimiento ciudadano estaba harto de tener muertos niños y con 2 ciudades del mundo más, Bath y La Rochelle, Bath en UK y La Rochelle en France, crearon el Día Mundial Sin Autos para sacarse de encima de esos autos y recuperar el espacio público. Eso es una intervención que parece pequeña, pero que termina siendo simbólicamente muy importante. ¿Y cuántos años han pasado? 30 años han pasado. Y hoy en día, cuando vas a esos lugares... Que es mucho y muy poco. Y muy poco, sí, claro, una generación. Es muy poco, es una generación. ¿Y qué pasó en esa generación? El espacio público fue transformado totalmente para tener una visión en el cual
ese espacio público no es simplemente una calle, simplemente son lugares de vida en el cual el hecho de estar en bicicleta no es un medio de transporte y es lo que nos une igualmente. Yo he considerado en mi visión de las ciudades de proximidades que una de nuestras grandes dificultades ha sido que confundimos los objetivos con los medios. Entonces, un medio de transporte se convierte en un objetivo. El medio de transporte, que es un carro, se convierte en el objetivo de vida de la gente. La gente trabaja años y años para tener un carro porque le representa un estatus social. Que es un problema ontológico. O sea, tenemos... Completamente. Y las bicicletas no pueden ser tampoco en sí mismas un objetivo. Nuestro objetivo es la calidad de vida, que la gente tenga servicios que le permitan dignificarse. Por eso yo propuse, más que una proximidad métrica, yo propuse una proximidad servicial, basada en 6 servicios fundamentales que dignifican al ser humano, indispensables en todo momento, en todo lugar, de una manera general, que es un hábitat digno, un trabajo que lo dignifique sin tener que perder su vida para ganarla, en particular en los deportes. El acceso a circuitos cortos que crean empleo local y que permitan abastecerse de una manera sana. El acceder a su salud física y mental de una manera preventiva. El acceder a la educación y a la cultura para realmente limitar el espíritu. Y el poder descansar caminando tranquilamente por calles que son para la gente y no para los carros, con vegetalización, con agua y con aire no polucionado. Y el modelo de 15 minutos es ese modelo. Es un modelo de servicios y simplemente decimos, estos servicios tienen que estar cada cual, esté yo en donde esté. Yo te escucho y se me dispara como la cabeza en ciertos temas porque atraviesan por la cultura indefectiblemente, ¿cierto? O sea, yo creo mucho en el poder de la narrativa. Exactamente. Cuando a uno no le cuentan para qué son las cosas. Exactamente. Yo ya llevo más o menos 25 años sin usar un caso de factorización. Me contaron para qué era eso. O sea, yo no lo he usado nunca después de octavo en el colegio. O sea, y creo que me pasa lo mismo con los temas de ciudad. La gente tiene, digamos, en su acción, van a robar, haciendo un espacio público. La gente no reconoce que es un espacio de vida para reconocerlo, para podernos mirar a los ojos, para podernos mirar. Hay un ejemplo que a lo mejor Carlos no recuerda, pero le va a gustar oírlo, y es que en un diciembre, hace ya unos 5 o 6 años, Carlos vino de vacaciones a Colombia y vino un par de días a Medellín. Entonces fuimos a conocer el nuevo tranvía de Ayacucho y subimos a los Dos Cables. Y entonces, cuando estábamos arriba, conversábamos con los vecinos del barrio que iban a bajar en el Metrocable, y se subió un niño hermosísimo, pues tenía realmente 17 años, y él estaba en una felicidad que era superior a todo lo que uno se podía imaginar. Y entonces le preguntamos, para ponerle conversación, ¿a vos qué te parece el Metrocable? Y se soltó, ¿te acuerdas? Sí. Más o menos la síntesis es, el Metrocable fue un cambio de su vida, porque si no era por el Metrocable, él no podía entrar a la universidad, porque su madre, cabeza de hogar, podía trabajar y pagarle muchas cosas, pero no le podía pagar 3 transportes para conectar desde su casa hasta la universidad. Pero con el Metrocable él podía tomar Metrocable, tranvía, metro y después caminar. Con eso podría ir todos los días. Fíjate que esa es la idea que habla Aníbal Gaviria. Claro, y entonces la infraestructura no es una infraestructura de transporte, sino es una herramienta de inclusión y equidad. Exactamente. Eso es lo que nos une muy profundamente y es una concepción completamente distinta a la que tenemos en los Emiratis, en los cuales son tecnología, porque es infraestructura basada en un despliegue de tecnología despegada de la necesidad de la equidad. Y este ejemplo que das, una señora que tenía unas empanadas y que decía, es que yo ahora vendo mis empanadas en Medellín, y ¿cómo así? No, es que yo vivo en Medellín y ahora, que antes yo no vivía en Medellín, ahora sí vivo en Medellín. Ella vendía las empanadas por Tierra de Belén para contar. Pero entonces para ella poder ir hasta allá a venderlas, tenía que encarecerlas y se salía del precio. Pero ahora con el Metrocable ella tenía una economía de escala que le permitía producir más, llevarlas sin costos de logística. Es que eso a mí me da porque iba con unos maletines, no era que iba de viaje, iba a llevar sus empanadas. Esa es la conclusión de Aníbal Gaviria, que a esa señora necesariamente no le cambiaron los ingresos, pero
con los ahorros que hizo, pues si usted lo multiplica por el año, exactamente, le entró algún dinero al bolsillo porque no se lo gastó. Exactamente. Y hay un relato urbano que se genera. Y ese relato urbano es la narrativa, esa narrativa es lo que llamo la cultura urbana topofílica, que en América Latina más es absolutamente espectacular. Yo contaba ahora en mi vida, hicimos un seminario en Popayán el junio antes de la pandemia. De los guambianos. Con los guambianos, exactamente, para tener esa especie de felicidad, de identificarse, de orgullo, que hace parte de la narrativa, porque en los lugares en los que no hay orgullo, entonces aparece resquemor, que se transforma después en prevención y termina en violencia, ¿cierto? Entonces, hoy en día necesitamos que el relato urbano y territorial sea un relato compartido, pero ese relato topofílico tiene que corresponder a una visión de servicios, y es por eso que alguna gente me dice, es que tú estás añorando el esquema del barrio, cuando vivías en Ibagué, tu papá, él tenía una tienda y en la esquina ustedes jugaban con los niños y por las noches entonces iban a tomarse una cerveza los señores. Entonces, yo decía, sí, claro, no está tan mal. Tenemos que recuperar ese relato urbano que se ha sido transmitido de generación en generación y que se ha perdido, pero tenemos que ahora adaptarlo a unos nuevos desafíos que no teníamos en ese momento. Nadie nos habla del desafío climático. En ese momento nadie nos hablaba de esta especie de globalización económica que nos ha llevado a que se desvitalice la economía local contra barcos cargados de pendejadas que vienen de China y que se convierten en los negocios de muchos centros de ciudades y que no corresponden a la vitalidad que tenemos. Entonces, ni había la conflictividad social creciente, porque esto no es un asunto del sur global, o sea, los chalecos amarillos están en las calles de París. Ni las migraciones internas que hemos tenido nosotros por violencia en la ruralidad. Que también y los indicadores de homicidios y de tasas de violencia que hay en ciudades, por ejemplo, como Chicago, que hoy son superiores a los de Medellín. Y como estamos hablando hoy en día de una matanza por un joven de 18 años, de 18 niños, de los cuales hay asiáticos, latinoamericanos, por una irracionalidad en la que se convierte justamente una vida urbana en la que se ha perdido la noción del relato, al cual yo le acuerdo mucha importancia, y por eso yo le acuerdo mucha importancia a la cultura urbana y a la necesidad de transformar la cultura urbana con nuevas herramientas y con nuevos instrumentos. Y dentro de ellos, yo quiero hacer hincapié en dos con respecto a las ciudades de proximidades, a los 15 minutos del territorio de media hora. El primero, la recuperación del espacio público como lugar de cultura, que eso Jorge lo tiene muy claro, Aníbal lo tiene muy claro, y han creado entonces no solamente el espacio público como un lugar de pernoctar, sino como un lugar de tener sensaciones, de tener experiencias, de tener relatos, de tener vivencias y de darle transformación. Transformación polimórfica, o sea, poder crear cosas distintas desde un acto cultural o simplemente utilizar el espacio público o como lugar de gastronomía y de intercambio de relatos o de intercambio de experiencias, de culturas autóctonas, de culturas medicinales propias, en fin, se puede hacer mucho. Y segundo, transformar, y yo tengo ese combate, que es transformar el espacio privado en espacio público, y eso te lleva a la cuestión de los condominios. Tenemos que llevar un combate que es que el espacio privado no puede convertirse en rejas que encierran a la gente, sino que el espacio público tiene que atravesar el espacio constructivo, incluyendo el espacio vertical. Cuando logremos darle al espacio constructivo vertical una dimensión de acoger espacio público, estaremos entonces rompiendo esas barreras. Voy a dar 3 ejemplos muy frenéticos de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Impulsamos en París y en su barrio lo que le llamamos el teatro a domicilio. El teatro a domicilio es un arte. El teatro a domicilio es un arte topofílico. Primero, no se pretende tener una representación, sino tener un relato. Entonces, nosotros trabajamos con tropas de teatro especializadas en teatro a domicilio que construyen un relato, y les puedo mostrar piezas de teatro de altísima calidad construidas con relatos urbanos del inmigrante, del vendedor, pero mezclado con la Ilíada, mezclado con la guerra de Troya. Son cosas que son fantásticas. Y para eso se adecua en una sala
una sala comedor simplemente, en espacios muy, muy cortos, para poder tener esa capacidad de representación. Cuando ese relato se construye con el barrio o con una comunidad en proximidad, entonces genera una serie de interacciones y hace el icebreaker, hace que la gente se hable. Y cuando se crea el relato y se transforma en pieza de teatro, y que tú invites a la gente, los invitamos al apartamento 32, cuarto piso a la izquierda, y se abre la puerta y que la gente entra a la pieza de teatro, y que te llegan 40 o 50 personas, y que la gente al final aplaude porque... y se teje una comunidad. Se teje una comunidad. Ese es profundo porque va al espacio privado. Hay uno que mostrabas esta mañana, que es por lo menos quitar las barreras y aprovechar el espacio. Pero hay una cosa que me gusta es. mucho que Carlos y tú hayas hablado de esto, y es que hace poquito escribí un artículo en Architectural Review en Inglaterra, y yo ponía en valor una cosa muy característica de la arquitectura nuestra, que tiene que ver con la cultura local, tiene que ver con el clima, y es lo que yo llamo los espacios intermedios, que son ni espacio público ni espacio privado, es ese intersticio entre el exterior y el interior. Tu parqueadero, por ejemplo. Y eso es una historia muy linda de esta ciudad, porque, por ejemplo, si usted va al Centro Sudamericano de Seguro, es un magnífico ejemplo de arquitectura moderna, pero con unos corredores y unos aleros gigantes y unos jardines. Esta noción de espacio privado de uso público en Medellín es un patrimonio. Y es un patrimonio que no está tan extendido como debería, pero que está muy extendido. Entonces me sirve eso para conectar tu planteamiento de la proximidad con un asunto que a mí me parece una tragedia. Y es, buena parte de la gente de esta sociedad estudia en colegios privados. Y los colegios privados quedan en las periferias, y nuestros niños y jóvenes crecen. Invertimos 12 años de vida de los niños levantándose a las 5 o 6 de la mañana, tomando un autobús hora y media, yendo a estudiar y volviendo en la tarde hora y media. Entonces no tienen tiempo para el ocio, no tienen tiempo para los amigos, no tienen tiempo para los familiares. Y si alguno es deportista o estudia música o hace alguna cosa adicional, pues entonces le añade una hora más. Son niños agotados y cansados, pero además sin interacción social. Entonces a mí me parece, y lo digo con la poca necesidad que tengo de adular a Carlos, de que el planteamiento de las ciudades de proximidad, de las ciudades de 15 minutos, es trascendental. Yo, por lo que conozco del planteamiento, no es un eslogan ni es una etiqueta que se debe replicar exactamente en todas las ciudades del mundo. Pero sí debe ser un fact. Entonces, por ejemplo, nosotros en el POD hicimos nuestra versión modesta porque no teníamos el respaldo ni científico. Carlos le plantea a la ciudad de los 15 minutos. Nosotros hablamos de revalorizar los barrios, los centros de barrio tradicional, con urbanismos de proximidad. Pero ahí está, o sea, Carlos lo está evolucionando, lo está dotando de un rigor de conocimiento y le está diciendo al mundo, esto es un hallazgo, esto no es una hipótesis, esto ya es un hallazgo. Sí, sabes que yo doy mucho, el ejemplo que tú acabas de dar, cuando voy a diferentes lugares, que hablo de los antípodas, no un urbanismo, sino un modo de vida que efectivamente desvitaliza nuestra dignidad humana. Este de los colegios privados, que lo que estás diciendo es completamente contraproducente, porque este niño o esta niña que hace 10 años de colegio de esta manera, ¿qué se puede esperar en el relato cultural que tú abras? Ninguno, porque vive apartado. Está apartado. Muy apartado. Cuando ya se vuelve un joven adulto que entra a la universidad y que sale con su vida, ya su modo de vida está completamente... No, pues, exactamente. ¿sabes qué? Que nosotros consideramos eso valioso. Claro. O sea, apartarse, o sea, como sociedad, consideramos que eso es lo que hay que salir a pagar, a hacer. Yo a veces creo que, y me voy a hacer un salto más lejos, porque creo que a veces las cosas nos vienen por tecnología. Yo soy de los convencidos que primero viene la innovación y después la regulación. Y en Copenhague también que los edificios empezaban a poner espacios públicos en las cubiertas, y entonces tenían ascensores aparte y temas aparte, pero hay un espacio público en un piso 8 que es del edificio, pero que la gente puede acceder libremente. Yo pude ir a esas cubiertas a tener espacios públicos ahí. Pero como ahora viene, yo hace un mes y medio me reuní con una empresa, Jorge y Carlos, que se llama Skyport, que están promoviendo los drones para transporte humano urbano. Cuando uno ve eso, el dron de transporte urbano, que estos tipos lo que plantean es, no, va a haber Skyports en todas partes. Es la primera vez que se está planteando hoy la destrucción de los reglamentos de propiedad horizontal, porque le están diciendo a usted
la cubierta es pública de hoy en adelante, porque viene el mismo sistema, o sea, ya tenemos tanta destrucción de densidad de las ciudades que vienen eso. Y creo que esa va a ser una de las vertientes, ya no románticas, sino tecnológicas, a través de los cuales nos venga esta idea de cubiertas públicas y propiedad privada que tenga uso público. Eso es tremendo. Tú hablas de Copenhague, mira que en Copenhague yo estaré dentro de 2 días allá. Es una ciudad que tiene cosas extraordinarias. Hay un arquitecto que ahora está en Davos esta mañana, un amigo, Björk Ingels, claro. que tiene Big. Fui a su oficina. Exactamente. Sí. Y estás hablando del Big 8, que es ese edificio que es un 8, ¿no? Es el gran 8, en el cual se llega en bicicleta a cualquier piso. Es impresionante porque la calle, o sea, el Big lo que dice es, para mí es el mejor conceptualizador del mundo. A mí no me gusta tanto la plástica, pero como conceptualiza Big me parece tremendo. Dice, no, es que Copenhague no tiene un skyline de skyscraper. Yo voy a hacer un landscaper y lo acuesto y lo enrosco para poder ganar la densidad que necesito, pero después dice, pero no gano espacio público porque quiso el espacio, entonces dice, lo voy a levantar. El espacio ya está levantado. Dice levanto la torre y hago que esto se cruce, que es un poco la idea que trae Carlos de París. Dice, lo meto, pero además de que te metes, le puedes subir, o sea, puedes escalar el 8 en toda parte y ver la gente en las salas y todo, y en los patios y todo, y el gente en absoluta armonía. Me pareció espectacular. Björk Engels es uno de los adalides, digamos, de esta visión que conlleva igualmente una visión social. Jorge, lo que tú hablas de la escuela, lo ligo con esto. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque, por ejemplo, retomo el caso de París. La escuela en París es un bien común de la República, una divisa que tiene la escuela pública, gratuita y laica. Y la escuela es un lugar como el espacio público, es un lugar de democracia. El Estado toma a su cargo la escuela, la estructura, su funcionamiento, y está en todos los lugares de la ciudad. Entonces, es la escuela de la proximidad. Es la escuela de proximidad. Nosotros en París tenemos exactamente 169 escuelas, no solamente entre los barrios, sino que prácticamente cada 300 metros hay una escuela. Cuando Ana Hidalgo decidió tomar como bandera las ciudades 15 minutos para su programa, si ganaba las elecciones de ese segundo mandato, ella me dijo, Carlos, tenemos que darle a la escuela un papel mayor. Ella dice la escuela capital de mi barrio. Ella dice, nosotros tenemos que jugarla toda con la educación de esta juventud, porque ya hay cierta gente como nosotros que somos conscientes de esos retos, pero otros no, y la juventud se ha despertado con el movimiento por el clima, con Greta. Entonces, la educación es fundamental. Cuando tú tienes 169 escuelas, imagínate el capital inmobiliario. Es que en París, desde que se creó la escuela pública, la escuela está cerrada los fines de semana. Eso en términos de assets, pues imagínate. En ese asset hay un activo. Sí. Ana dijo que me abran esta escuela con las ciudades 15 minutos. La escuela está abierta y la gente viene y la pongo a vivir el fin de semana. A vivir el fin de semana. Y te imaginas todos los lugares en los que pueden haber actividades. Simplemente, mira los cafés. Un café es la ley de mercado, ¿no? Hay momentos en que hay mucha gente y momentos en que hay poca gente. Entonces, en los cafés nosotros tenemos, al final de la tarde, cuando hay poca gente, vemos la asociación políglota, que es una asociación que viene a los cafés. Llegan, ¿cuántos? 20, 30, y con el colorcito de la bandera de la lengua que quieren practicar, vienen 20 o 30 al café. Pero entonces el café, hay una superconsumación de los 20-30 y el que tiene el café entonces vende más, y de la comisión de lo que vende más se le da a la asociación políglota, que con eso paga los coach de Neivas que vienen de un ecosistema. Entonces había un espacio vacío, y a partir de un espacio vacío hemos generado 3 intersecciones que todas generan valor económico, ecológico, social. Ecológico porque los muchachos van allí, cerca, ya lo toman allá. Tú que tú eres ahora para el Día del Estado, yo te cuento una experiencia que tuvimos con una doble camiseta. Que nosotros hacíamos, yo era el gerente de arquitectura de un fondo de inversión, que tenía una empresa de arquitectura hija que hacía los edificios para esto, pero el fondo compraba activos funcionando, centros comerciales, no sé qué.
Entonces yo podía vender servicios a la calle de arquitectura. Y un día me dice el dueño del fondo, me dice, oye, vamos a comprar un edificio de una empresa y es un super negocio, necesito que lo evalúen ustedes técnicamente porque tiene 8.000 metros cuadrados full ocupados por la empresa. La empresa necesita dinero y tiene con qué pagarnos el arriendo, pero no quiere ser dueña del activo, nos va a vender el activo, un activo rentable. Pero por otro lado, esa misma empresa me había llamado la dueña del edificio para que le hiciera una optimización del espacio adentro. Y nos dimos cuenta que en una consultoría que se pagó, los canadienses encontraron que los puestos de trabajo hicieron uno por uno. ¿Usted cuántas veces viene a la oficina, señor gerente? Son tantas. Usted solamente está 3 horas en la oficina aquí, lo ve, esa oficina desaparece. La suya, cabían en 3.000 metros todo con el funcionamiento de la empresa. Fueron a esa filigrana. Entonces, que estaba queriendo comprar me tocó decirle a mí, no lo compro. Eso está comprando con la promesa de los 8.000 y le van a ocupar 3.000. Los 5.000 los va a tener que salir a poner en el de real estate para que se lo consuman. Pero imagínate, si uno hace eso con todos los activos que tú dices, iglesias, colegios, pues universidades, todo eso, pues podría encontrar uno herramientas ahí de suplir. Y eso ocurre también con las áreas verdes urbanas inútiles. Carlos conoció ayer, pues ya conocía alguna, fuimos a visitar una de las uvas y ese es un caso también típico de cómo reutilizar y reinterpretar el potencial de una infraestructura que igual es un patrimonio público, pero antes no la podía usar nadie porque era una infraestructura solamente de carácter técnico funcional. Es tener hoy los tanques de agua funcionando, pero además tener equipamientos como en donde no había la ganancia. Y eso se puede replicar a decenas de casos y a todas las ciudades del mundo. Y eso que fue capacidad de observación, simplemente reconocer que las unidades que teníamos tanques, eso es lo que nosotros llamamos los recursos invisibles. Y la ciudad está llena de recursos invisibles, simplemente no los vemos, no los queremos ver, o tenemos barreras económicas, administrativas o de propiedad que o lo normalizamos, no somos capaces de verlos de otra manera. Entonces, exactamente, los normalizamos y nos vamos a otra manera. Y en realidad hay cantidades de ejemplos. Una discoteca en París funciona en el mejor de los casos, jueves, viernes, sábado, de 10 de la noche a las 4 de la mañana. Digo en el mejor de los casos. A veces viernes, sábado. Imagínate ese espacio libre todo el día. Hemos llegado a decirle, bueno, por la tarde está todo, el espacio, la música, el lugar, simplemente un coach que llega, coloca la música y hace el deporte, la zumba. Y ha llegado la gente directamente allí. En las tardes es una sala deportiva. Yo creo que otras industrias que han ya recorrido ese camino lo han entendido mucho más. Los Uber y estos que han entendido que los activos están, el activo pues a Jorge que le encantan los carros, como objeto pues. Me encantan los carros, como no me encantan las ciudades para los carros. Me encantan los carros, como objeto, pero es un activo súper idiota porque y en toda parte hay que generar un espacio que enviabiliza todas las perspectivas. Espacio aquí. A mí me parece que esta discusión está cubriendo una cantidad de tópicos que son fundamentales. Y creo que coincidiendo con lo que también han discutido Carlos, Ana Hidalgo y Aníbal Gaviria tantas veces con nosotros, es que el tema de la equidad hay que ir mucho más allá de los niveles de ingresos, de superación de pobreza monetaria. Y también, pues yo creo que, volviendo a Benjamin, es esta cosa del derecho a la ciudad. LFR y todos estos teóricos. Es LFR el que habla del derecho a la ciudad. Sí, LFR. Y es esta idea de que la ciudad es un patrimonio. Que la ciudad obviamente está hecha en el mercado y en el patrimonio individual y personal de cada quien, pero hay una vida urbana que es un patrimonio colectivo. Entonces, si queremos tener equidad, tenemos que hacer ciudades para la vida, y ciudades para la vida implica compacidad, mixtura, integración social. Cuando uno le dicen que la ciudad comparte simplemente aglomeración de metros cuadrados y densidad, no es esa aglomeración de vida. O sea, cuando uno tiene una ciudad más mixta, más compacta y más densa, lo que tiene es una ciudad que interactúa más, que crea más, que produce más y que política, cultural y económicamente es un motor mucho más transformador. Con capacidad de autorrenovarse. Entonces, a mí lo que me parece es que la ciudad de los 15 minutos también es una es un mecanismo, una herramienta potente de construcción de equidad.
Exactamente. Y llegando a este punto de la conversación, voy a comentarles algo que le he comentado ayer rápidamente a Roberto al mediodía, que, que es la continuidad de esta visión de ciudad de proximidades, ciudad de los 15 minutos, que como hemos visto es una intensidad de irrigación de servicios, para que una gran cantidad de servicios de múltiples puedan rodear el hábitat de cada cual, sabiendo que lo que tú has dicho es nuestro guía común, ¿no? Una equidad con el bien común al servicio de la calidad de vida que se bonifica teniendo esos servicios de proximidad, saliendo del movimiento obligado hacia lo que se hace en Jacobs. La calidad de vida de la ciudad que vive es el que cada cual tenga muchas opciones alrededor de los lugares donde se encuentra. Que vivir en la ciudad no es pernoctar. Henri Lefebvre, con el derecho a la ciudad, creó una generación en América Latina de movimientos por el derecho al alojamiento. Y durante muchas décadas en América Latina el derecho a la ciudad ha sido el derecho al alojamiento. Entonces yo escribí justamente mi último libro, que yo lo llamo Le droit cité, que significa en castellano el derecho a la vida en la ciudad. Yo digo que el derecho al alojamiento es claro, es algo indispensable, pero eso no se vive, que hay mucha gente que está alojada en metros cuadrados, pero no vive dentro de la ciudad. Entonces, ¿de qué se trata? Para ir mucho más allá, y le digo a todos los amigos que tienen enviando mensajes si 10 está bien, o si 12 es mejor, o si 18, no, de pronto me equivoqué, 3 minutos. No, la verdad no, porque te fue la mano, son 18. Entonces, ¿de qué se trata? Mira, imaginémonos un movimiento que se haya producido en una ciudad más global y que nos lleva a crear nuevos modelos económicos, nuevos modelos de proximidad, circuitos cortos, tiendas de barrio, segunda y tercera vida, lugares culturales, lugares de servicios, servicios de la persona, servicios materiales. Imaginemos que haya habido una capacidad de generar policentrismo y que estemos cambiando nuestros modelos económicos de productivismo y financiarización por modelos de una economía al servicio del humano y por lo tanto de un mejoramiento de su vida integral, ecológica, social y de salud, una economía mucho más equilibrada. Entonces, como estamos en una ley de mercado, que pues, hay una economía de mercado en la que toca ser pragmático y decir que exista. Nosotros queremos humanizarla, ¿no? El movimiento de Ana Hidalgo, la socialdemocracia, digamos, que se inspira en valores del siglo de luz, de progreso social, de equidad, de educación, de la función social de la propiedad, ¿cierto? Entonces, respetándola, queremos crear equidad. Entonces, ¿qué queremos nosotros transformar? Nosotros queremos transformar la división del alojamiento y la división del alquiler. Nosotros decimos que el alquiler como acto económico es una transacción financiera que monetiza metros cuadrados en los cuales se pernocta, pero que estamos viviendo con el mismo modelo de Edad Media en la que habían unos alquileres con unas piezas de oro, porque simplemente las piezas de oro te dan lugar a estar en unos metros cuadrados y por fuera de los metros cuadrados ya era cuestión tuya, si comes, si no comes, si tienes acceso a diferentes actividades, que es lo que finalmente construye ciudad, el hecho de que tengas una ese servicio. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de cálculos económicos y funcionales tomando las estadísticas de las leyes de mercado de la economía de servicios. Entonces, como lo he explicado con el café, con la discoteca, tiene un momento en que la gente va y un momento en que no hay nadie. O sea que hay muchos huecos en la economía de mercado, unos huecos que le llaman de baja frecuentación, sí, o de poca rentabilidad, ¿cierto? Entonces hoy en día, con el avance de la tecnología y de la digitalización, de la numerización, se puede comprar en la bolsa de mercado en pocos milisegundos, cosas que suben y bajan y vuelve gente muy rica. Simplemente se pueden aplicar los algoritmos unidos a la identificación de lo que existe en una zona.
puedes identificar los servicios, tú puedes identificar la frecuentación, tú puedes identificar los picos, tú puedes identificar cuando hay poca gente, tú puedes correlarlo con el costo económico, aparte de que en el momento estás por debajo de los costos mínimos en frecuentación, ¿cierto? Y puedes generar nuevas leyes económicas ligadas al servicio. Incluso regular los bienes de oferta y demanda para que haya equilibrio económico. Como las que te contaba que caer y circos con las cámaras, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces nosotros proponemos algo que es unir esta capacidad de inteligencia artificial que te permite dar una instantaneidad del uso de algo, de su rentabilidad económica, de su ausencia de rentabilidad, lo unes con el precio de un alquiler. Entonces la gente paga un alquiler por los metros cuadrados, está allí y una vez que ha pagado su alquiler no tiene con qué vivir, no tiene con qué ir a un peluquero, a manicure, no tiene que ir a un bowling, a un cine, un teatro, pero tú tienes cines de 300 lugares en los cuales hay 100 personas, hay 200 libres, tú tienes un bowling en el que en ciertos momentos no hay gente, en fin, la lista es muy larga, ¿cierto? Entonces nosotros queremos crear un nuevo modelo económico mezclando el dinero que se hace en asistencia social, porque sabes que los subsidios sociales son importantes para el alojamiento. Entonces, queremos redimensionar todo ese eje de la asistencia, cruzarlo con las economías de servicio de proximidad, que son por definición de bajo carbono. Cuando utilizo una economía de proximidad, esto es una economía de bajo carbono. Entonces, darle un bonus positivo a que utilicen economía de bajo carbono porque está en tu proximidad, cruzarla con las tasas de frecuentación y hacer una perecuación que te da que ya en tu arriendo vamos a incluir una serie de servicios básicos mínimos de proximidad social. Entonces, cuando tú pagas tu arriendo, ya tienes garantizado un restaurante por mes. Es una ecuación financiera y social. Exactamente. Tienes garantizado el manicure una vez, tienes la entrada al cine, el teatro, 2 pizzas, una serie de elementos que permiten que ya no pernoctes en metros cuadrados, sino que vivas viendo a la gente así comer en los restaurantes, o la señora en el manicure, el tipo en el cine, sino que ya tienes derecho a eso. Eres ciudadano. Eres ciudadano. Entonces yo llamo a eso el derecho a vivir en la ciudad, y yo tengo la convicción que estamos en capacidad, lo estamos haciendo, de construir nuevos modelos matemáticos financieros que incluyan esta integración social y que transforman el arriendo en un acto de integración social. Airbnb lo estudió y lo analizó hace 5 años, cuando ellos crearon un modelo económico que la pandemia echó por tierra, que se llama el modelo experiencia. Entonces, Airbnb sacó un piloto que decía: no compres tu visita en metros cuadrados, compra tu experiencia. Tú vas para Praga, yo visito Praga, una ciudad muy linda. Entonces, tú visitas Praga, te encanta Mozart, te encanta el Teatro Negro, te encanta Burlina Jabal y el restaurante del Tigre de Oro, te encanta tal y tal vaina. Entonces ya ellos te vendían todo, el paquete completo de tu arriendo, la entrada al Teatro Negro, la reservación del restaurante del Tigre de Oro, tal y tal, tú llegabas, tenías tu programa. Y hay un proceso, yo pienso, evolutivo del alojamiento que va a transformarse en nuevos modelos económicos, porque hoy en día, desde el punto de vista algorítmico, es relativamente fácil de cruzar todos esos datos. ¿Qué se necesita? Que haya en el gobierno local, decir, vamos a redimensionar la asistencia que damos hoy en día para transformarla en una economía, en un dinero que se integra en la economía local. Localmente, ¿cuáles son las herramientas de servicios que han creadas y que tienen bajo CO2? Y además los cruzamos con lo que nosotros llamamos el marketplace del CO2, que dice: toda persona que haga un gesto de CO2 de reducido tiene que tener una bonificación. Y esa bonificación la transformamos en servicios. Eso fue lo que le dio hacia la ciudad de Lahti, en Finlandia. Para que no haya otra transacción económica. Exactamente. ¿Y qué había? Yo no tengo auto desde mucho tiempo, pero yo conocí las tarjetas de gasolina. Entre más gasolina tú le metías en auto, más puntos te metías en una tarjetica. No sé si aquí existe. Nosotros tenemos una tarjeta para los conductores. Tú veías una estación de gasolina, metías el pleno de gasolina, tu tarjeta tenía puntos y entonces más puntos cada vez, y ya cuando estaba llena de puntos
te dan una toalla, o te dan una cantimplora, o te daban unos objetos muy feos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, hay que invertir en el marketplace. Toda acción de CO2 benéfica tiene que darte derecho a una reducción positiva que se traduce en una integración financiera, en una economía de proximidad que se vuelve, y la palabra es una intensidad económica y social. Entonces, para los que están muy estresados porque son 12 minutos o 18, lo que queremos es ir hacia allá. Entre más economía de intensidad, de proximidad, de servicios haya, más tendremos intersticios mal utilizados que nos van a ser generadores de nuevas intersecciones con nuevos modelos económicos. Por eso decimos una ecología de estímulo, una proximidad multiservicios, un nuevo modelo económico de solidaridad para crear una economía igualmente positivamente social en el mercado, y los ciudadanos que se integran en esta vida económica de una manera propia. Entonces, ese es un poco el hilo más completo que la gente no conoce porque necesita tener más tiempo y anticipación, ¿no? Porque estamos hablando de nuevos modelos económicos de ciudad. Yo estoy apasionado oyendo a Carlos y a Luis Roberto, y esta conversación podría durar días. Y entonces voy a proponer ir terminando, pero voy a hacer una reflexión que creo que puede ser muy bonita como cierre, y es preguntarle a Luis Roberto si lo ve así, y a Carlos qué opina de eso. Y es que un territorio como Antioquia, con 125 municipios de diversísima escala, municipios de escala intermedia y pequeños municipios y pequeñísimos municipios, pero algunos con expectativas de crecimiento y expansión muy pronto. Esta idea de la ciudad de la proximidad y de los 15 minutos se podría aplicar también en pequeñas municipalidades, casi que asemejándolos a un vecindario y dotándolos de una estructura de madurez de infraestructura de servicios en pequeños municipios. ¿Es así? Yo siento que sí, además, porque es perfectamente aplicable. Eso es un conocimiento profundo del territorio que no está cartografiado. Entonces nosotros lo desconocemos. Exactamente. Al desconocerlo no somos capaces de verlos. Pero me voy a ir a otro amigo suyo, ¿cierto? Que es Alfonso Vergara. Y creo que la proximidad de esos anillos que estamos haciendo hoy, Gaviria lo plantea hoy, como los circuitos estratégicos que hacen la costura de 3 o 4 municipios que empiezan a desarrollar eso es esto, pero a nivel regional, sí, claro, para pequeños policentros que a lo mejor algunos se especializan en una cosa y se enlazan. Y solamente, ¿qué hace la gobernanza hoy? Garantiza la conexión, ¿cierto? Y a lo mejor completamente de acuerdo. Y ahí creo que corre es perfectamente válido, y creo que es el norte hacia donde vamos, pues también. Sí. Nosotros llevamos eso, los nuevos tejidos territoriales, ¿no? que toma esos diferentes elementos y tira los hilos y los une, y cada uno tiene sus servicios y se teje, ¿no? Por eso me gustó mucho que hice referencia a la complejidad, nuestro gran sociólogo, filósofo Edgar Morin, que acaba de cumplir 100 años, que nos ha aprendido, sí, exactamente, ¿no? El todo vale más que la suma de las partes, es lo que necesitamos. Y el gran error de las burguesías colombianas, hablo de la burguesía en el sentido de emporios económicos que se han creado amasando dinero y financiarizado, es que socialmente se aíslan. Entonces, esa filosofía, cuando destini que cada cual se vuelve en su condominio, entonces hace que el tejido no se produzca. Entonces, ese aislamiento produce tensión. Necesitamos que esas pequeñas escalas territoriales de 100, 200, 500, 1000, efectivamente desarrollen esos vecindarios felices, digamos, y que se tejan entre ellos vínculos. Yo creo que incluso es más fácil, porque no ha pasado todavía en los escenarios de tensión. Todavía la ruralidad permite la apertura. Es mucho más fácil. Completamente. Muy bien, esto ha sido para mí en lo personal fascinante, y espero que para todas las personas que nos siguen vaya a ser igual. Agradecerle inmensamente a Carlos Moreno su generosísima y cariñosísima conversación, y también a Luis Ro, con quien nos une pues también la vida aquí en Medellín. De modo que les dejamos con este programa que seguramente les va a gustar mucho, y un inmenso agradecimiento a Carlos, a Luis Roberto, y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Jorge, y felicidades por tanto empeño. Y a ti, igualmente, un placer haberte conocido. Un placer es nuestro tenerte aquí, hombre.